La detuvieron sin motivo, la humillaron frente a todos, pero cuando su esposo llegó, los policías sintieron un terror que nunca habían conocido. Laura caminaba con elegancia por los pasillos de la lujosa tienda departamental, su impecable abrigo beige cayendo con suavidad sobre su figura esbelta. Su largo cabello castaño, alisado con precisión, enmarcaba su rostro sereno, mientras su bolso de diseñador descansaba en su brazo con la naturalidad de quien está acostumbrada a la exclusividad. Después de una reunión intensa en su despacho, había decidido tomarse un momento para despejar la mente antes de regresar a casa. Su esposo, Daniel, estaba ocupado en la fiscalía, sumergido en sus interminables casos, y su hija de 12 años, Camila, aún estaba en la escuela. Era un día rutinario, una pausa en su jornada que no tenía mayor trascendencia. Sin embargo, sin que ella lo notara, 2 empleados la observaban con recelo desde el mostrador, intercambiando miradas y susurros como si hubieran identificado a un objetivo. A unos metros, un guardia de seguridad, alto, corpulento y de semblante severo, fingía concentrarse en su radio, aunque sus ojos no se apartaban de ella. Laura pasó la mano con suavidad sobre un suéter de cachemira, sintiendo la textura de la tela con la yema de los dedos. Dudó un instante, contemplando si valía la pena comprarlo, y finalmente lo dejó en su lugar. A su alrededor, la atmósfera de la tienda seguía siendo la misma de siempre: música ambiental suave, clientes distraídos mirando vitrinas, empleados acomodando mercancía. No había hecho nada fuera de lo común, no había actuado de manera sospechosa, ni siquiera había tocado algo sin intención de devolverlo. Pero en cuanto avanzó un par de pasos, el guardia de seguridad se interpuso en su camino con una autoridad que no dejaba margen para la negociación. «Señora, necesito que me acompañe», dijo con voz firme, sin darle opción a negarse. Laura frunció el ceño, sorprendida por la brusquedad. «¿Perdón?», preguntó, sin comprender qué estaba ocurriendo. «Hemos recibido un reporte sobre actividad sospechosa», intervino una mujer de mediana edad, con expresión altiva y mirada inquisitiva. Llevaba un gafete que la identificaba como supervisora del área y se cruzó de brazos con aire de superioridad. «Necesitamos revisar su bolso». El desconcierto de Laura se transformó en indignación al instante. «¿Actividad sospechosa? No he hecho absolutamente nada». Las cámaras de seguridad captaron su comportamiento, insistió la supervisora, señalando un monitor en la pared. «Así que coopere o llamaremos a la policía». El corazón de Laura latió con fuerza, pero su mente analítica de abogada entrenada en situaciones de alta presión le impidió dejarse llevar por la ira o el nerviosismo. Manteniendo la compostura, extendió su bolso sin titubear. «Adelante, revísenlo», dijo con voz serena, aunque su mirada destilaba desafío. El guardia tomó el bolso y, sin el menor miramiento, volcó su contenido sobre una mesa cercana. La billetera de cuero con su identificación perfectamente visible, su teléfono de última generación, un par de llaves, un labial y unos lentes de sol. Nada más. Ningún objeto robado, ninguna prueba de delito. Pero en lugar de reconocer su error, la supervisora sonrió con desdén y negó con la cabeza. «Eso no significa que no haya escondido algo en su ropa. Vamos a necesitar que pase a la oficina de seguridad para una revisión más exhaustiva», dijo con una calma irritante, como si ya hubiera dictado su sentencia sin importar los hechos. Laura sintió un escalofrío de furia recorrerle la espalda. «Esto es ridículo. No permitiré que me traten como una delincuente cuando ni siquiera han encontrado una sola prueba de que hice algo indebido». El guardia se inclinó ligeramente hacia ella, su voz adoptando un tono amenazante. «Entonces tendremos que retenerla hasta que llegue la policía». La escena había llamado la atención de los clientes que se encontraban en la tienda. Algunos miraban con curiosidad, otros con disimulo, pero el morbo y el juicio implícito en sus miradas eran innegables. Laura sintió su orgullo herido cuando una mujer de apariencia distinguida susurró algo a su acompañante antes de apartarse con gesto de desprecio. El rumor de la acusación se esparcía rápido y, en los ojos de los presentes, ella ya no era una cliente habitual, sino una ladrona atrapada infraganti. «¿Van a arrestarme sin pruebas?», preguntó, elevando la voz lo suficiente para que todos escucharan. «Las pruebas se revisarán en la estación», respondió el guardia con frialdad. Y antes de que Laura pudiera reaccionar, sintió el chasquido metálico de unas esposas cerrándose en sus muñecas. El murmullo se convirtió en un escándalo. Algunos empleados sonrieron con satisfacción, disfrutando del espectáculo, mientras otros fingían ignorar la situación. Para ellos,
No era más que otro caso de alguien que creyó que podía robar y salirse con la suya. Para Laura, era una humillación pública, un golpe a su dignidad, una injusticia que ardía en su interior. Pero lo que aquellos empleados y guardias no sabían era que su detención no quedaría impune, que su humillación no sería olvidada y que muy pronto descubrirían que se había metido con la persona equivocada. Porque si algo sabía mejor que nadie era cómo destruir a quienes abusaban de su poder. Y cuando su esposo llegara, aquellos policías arrogantes y seguros de sí mismos aprenderían una lección que jamás olvidarían. Laura respiró hondo mientras era escoltada fuera de la tienda por 2 oficiales uniformados, sus muñecas atadas con las frías esposas que tintineaban con cada paso. A su alrededor, el mundo seguía girando con indiferencia, pero para ella, todo se había reducido a una sola sensación: furia. No miedo, no vergüenza, solo una ira helada que se clavaba en su pecho como un puñal. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que había sido víctima de un perfilamiento injusto, una conclusión apresurada basada en nada más que un prejuicio disfrazado de protocolos de seguridad. Pero lo que más le enfurecía no era el trato de los empleados ni la mirada triunfante de la supervisora, sino la actitud de los oficiales que, sin pruebas, sin una orden, sin siquiera cuestionar la validez de la acusación, la habían esposado como si fuera una criminal peligrosa. El aire fresco de la tarde la golpeó en el rostro cuando cruzaron las puertas automáticas de la tienda. Un par de clientes que entraban se detuvieron, observándola con curiosidad morbosa. Uno de los policías, un hombre de complexión robusta y bigote espeso, la empujó con un movimiento apenas perceptible, instándola a avanzar más rápido. Laura apretó la mandíbula, conteniendo el impulso de decir algo que pudiera empeorar la situación. No porque tuviera miedo, sino porque ya estaba planeando su respuesta, una que haría temblar a todos los presentes en cuanto llegara la persona adecuada. «Suba al auto», ordenó el oficial, señalando la patrulla estacionada justo frente a la tienda. Laura lo miró fijamente, su mirada oscura y penetrante clavándose en él como una advertencia muda. Pero sin decir palabra, obedeció. Se deslizó al interior del vehículo, sintiendo la textura fría del asiento de vinilo contra sus piernas. Apenas cerraron la puerta tras ella, la patrulla arrancó, dejando atrás el murmullo de los transeúntes que seguían comentando la escena con opiniones divididas. El viaje hasta la estación fue corto, pero la tensión en el interior del vehículo era palpable. Los 2 oficiales en los asientos delanteros hablaban entre ellos con la confianza de quienes creían haber hecho su trabajo correctamente, sin imaginar que su error les costaría caro. «Una más que se cree por encima de la ley», comentó el que iba en el asiento del copiloto, sin molestarse en bajar la voz. Laura sonrió con ironía, pero no dijo nada. No les daría la satisfacción de discutir. Dejaría que siguieran creyendo en su propia versión de la historia hasta que la realidad los golpeara como un tren en marcha. Al llegar a la estación, la condujeron directamente a una sala de registro, donde un oficial de menor rango, con una libreta en mano, comenzó a hacerle preguntas mecánicas. «Nombre completo», dijo sin mirarla. «Laura Montes», respondió con voz firme. «Edad». 35. ¿Algún antecedente criminal? La pregunta casi la hizo reír. «Ninguno», respondió con un tono que insinuaba lo absurdo de la situación. El oficial asintió sin levantar la vista y continuó con su protocolo mientras los otros policías se mantenían cerca, aún con la postura altiva de quienes se sentían en control. Uno de ellos revisaba sus pertenencias en una bolsa de plástico, como si esperara encontrar algo que justificara la detención. Cuando terminaron con el papeleo inicial, la llevaron a una pequeña celda temporal, sin molestarse en quitarle las esposas hasta el último momento. El sonido del metal al abrirse fue un alivio momentáneo, pero Laura no se permitió relajar el rostro. Se frotó las muñecas enrojecidas y se sentó en la banca de concreto con la espalda recta y la barbilla en alto. Su postura no era la de una mujer derrotada, sino la de alguien que estaba esperando pacientemente el momento exacto para contraatacar. El tiempo transcurrió con lentitud. Desde la celda, podía escuchar el bullicio de la estación, teléfonos sonando, conversaciones a medio tono, pasos resonando en los pasillos. De vez en cuando, algún policía pasaba frente a las rejas y la observaba con curiosidad antes de seguir con su rutina. Seguramente ya habían revisado su identificación. Seguramente ya sabían quién era. Y sin embargo, seguían comportándose como si hubieran atrapado a una simple ciudadana sin recursos para defenderse. Hasta que sonó el teléfono de uno de los oficiales. Laura alzó ligeramente la cabeza cuando notó la tensión en su expresión. El hombre escuchó con atención,
sus ojos ensanchándose poco a poco, y cuando respondió, su tono había cambiado sutilmente. Sí, señor. Entendido. Sí, ella está aquí, murmuró con una nota de preocupación en la voz. Colgó, intercambió una mirada con su compañero y, tras un breve momento de vacilación, se dirigió hacia la celda. Señora Montes, dijo con una formalidad que antes no había mostrado. Laura lo observó en silencio, su expresión imperturbable. El fiscal Daniel Ávila está en camino, continuó el oficial, y en ese instante, la seguridad con la que había hablado antes comenzó a desmoronarse. Laura inclinó levemente la cabeza, como si la información no fuera más que una confirmación de lo que ya sabía. ¿Algo más?, preguntó con calma. El oficial titubeó. No esperaba esa reacción. No esperaba que ella no mostrara ni un rastro de alivio ni de sorpresa. No, señora, murmuró, y cuando se alejó, su paso era notablemente más rígido. Laura se acomodó en la banca con tranquilidad. Ahora solo era cuestión de esperar. En cuestión de minutos, la verdadera lección de justicia estaba a punto de comenzar. El ambiente en la estación de policía había cambiado por completo. La arrogancia con la que los oficiales habían manejado la detención de Laura estaba desapareciendo, reemplazada por un nerviosismo latente. Ninguno lo decía en voz alta, pero el nombre de Daniel Ávila no era un nombre cualquiera. Era un hombre cuya reputación en la fiscalía estaba construida sobre casos ganados con precisión quirúrgica, un abogado temido incluso por jueces y altos mandos policiales. Cuando él intervenía en un asunto, significaba que alguien iba a pagar las consecuencias de sus errores. Y esos errores, en este caso, eran la humillación pública, el abuso de poder y la negligencia con la que habían tratado a su esposa. Laura permanecía en la celda con la misma postura erguida y desafiante. No había cambiado su expresión ni una sola vez desde que la habían encerrado, y eso solo aumentaba el nerviosismo de los policías. Un par de ellos comenzaron a intercambiar susurros apresurados, mientras otro salió de la sala con el teléfono pegado al oído, probablemente tratando de recibir órdenes sobre cómo manejar lo que se avecinaba. Pero ya era tarde. El sonido de una puerta abriéndose de golpe en la recepción confirmó que el infierno acababa de llegar para ellos. ¿Dónde está mi esposa? La voz de Daniel resonó en toda la estación, firme y cortante como una cuchilla. Laura no necesitó verlo para imaginar su expresión. Sabía que su esposo era un hombre de presencia imponente, con sus 42 años llevados con una elegancia austera, siempre vestido impecablemente, siempre con una mirada que parecía ver más allá de las palabras de los demás. Su cabello oscuro, perfectamente peinado hacia atrás, su traje de corte impecable y su porte recto lo hacían parecer más una figura de autoridad que cualquier persona en ese edificio. Y lo que lo hacía aún más temible no era su presencia, sino la precisión con la que destruía a sus enemigos sin levantar la voz ni perder el control. Uno de los oficiales intentó acercarse con una expresión forzada de calma. Señor Ávila, su esposa fue detenida por un delito inexistente, interrumpió Daniel, su mirada helada clavándose en el policía como un cuchillo. Espero que tengan pruebas irrefutables para justificar el abuso de autoridad que han cometido. El oficial tragó saliva, dudando por un momento. Recibimos una denuncia de la tienda sobre comportamiento sospechoso y... ¿Comportamiento sospechoso? Daniel rió con una incredulidad peligrosa. ¿Esa es la excusa oficial? Dígame, oficial, ¿qué parte de su formación legal les permite detener a una persona sin pruebas, esposarla y exhibirla en público sin justificación? El silencio en la estación era absoluto. Uno de los policías, más joven e inexperto, intentó intervenir. Señor, solo seguimos los procedimientos de seguridad. Si hubo un error, podemos solucionarlo sin necesidad de... Un error. Daniel avanzó un paso, reduciendo la distancia entre ellos. Déjeme explicarle algo sobre errores. Un error es cuando alguien olvida llenar un documento. Un error es cuando se transcribe mal un nombre en un informe. Lo que ustedes hicieron no fue un error. Fue un acto de negligencia, abuso de poder y un atentado contra la dignidad de mi esposa. El oficial retrocedió instintivamente. Laura, desde su celda, disfrutaba cada segundo del espectáculo. Conocía a su esposo lo suficiente para saber que aún no estaba siquiera comenzando. El comandante de la estación apareció en ese momento, su expresión tensa. Había recibido la llamada de uno de sus hombres y ya tenía claro que se encontraba en una situación peligrosa. Fiscal Ávila,
entiendo su molestia, pero... Daniel lo miró con una mezcla de frialdad y desprecio. Si la entendiera, mi esposa ya estaría fuera de esta celda y ustedes estarían redactando sus cartas de renuncia. El comandante tragó en seco. Déjeme explicarle la situación, por favor. Daniel cruzó los brazos. Le doy un minuto. El comandante hizo una seña al oficial encargado y éste corrió a abrir la celda de Laura. Al instante, ella se puso de pie con la misma elegancia con la que había entrado. Cuando salió, Daniel le ofreció su saco sin decir palabra, un gesto que significaba más de lo que cualquier disculpa podría expresar. Laura lo aceptó, ajustándolo sobre sus hombros mientras dirigía una mirada de superioridad a los policías que la habían detenido. Ninguno se atrevió a sostenerle la mirada. El comandante carraspeó. Señora Montes, lamento mucho lo ocurrido. Evidentemente, esto ha sido un malentendido. Podemos asegurarnos de que se limpie cualquier registro de su detención y... Daniel soltó una carcajada corta y seca. ¿Limpiar el registro? Oh, no. No vamos a fingir que esto nunca pasó. Vamos a asegurarnos de que cada uno de los involucrados pague por su incompetencia. Desde los oficiales que la arrestaron sin pruebas hasta el personal de la tienda que inició esta farsa. El comandante palideció. Señor Ávila, no creo que sea necesario llegar a esos extremos. Podemos resolver esto de manera pacífica. Pacífica no significa sin consecuencias, respondió Daniel con frialdad. Así que prepárese, comandante. Porque esta será la última vez que usted y sus hombres abusan de su autoridad sin pensar en las repercusiones. Tomando a Laura de la mano, Daniel se dio la media vuelta y salió de la estación sin dignarse a escuchar más excusas. Pero todos los presentes sabían que esto no terminaba ahí. Esto apenas comenzaba. Esa noche, la noticia de la detención de Laura Montes comenzó a esparcirse como pólvora. No era solo un caso más de abuso policial, no cuando el nombre de Daniel Ávila estaba involucrado. En los círculos judiciales, en los despachos de la fiscalía y en los pasillos de los tribunales, el asunto se discutía en murmullos preocupados. Cualquiera que conociera la trayectoria de Daniel sabía que nunca dejaba asuntos sin resolver, y menos cuando la víctima era su esposa. Si la policía creía que una disculpa bastaría para cerrar el caso, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. En su hogar, un elegante departamento en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, Laura se encontraba de pie junto a la ventana, observando las luces de la ciudad con expresión imperturbable. A pesar de la humillación sufrida, no se permitía mostrarse como una víctima. Su orgullo y su fortaleza eran inquebrantables, pero eso no significaba que el incidente no la afectara. Daniel entró en la sala con el teléfono aún en la mano, terminando una conversación. Su expresión era la misma de siempre, controlada, impenetrable, pero Laura lo conocía lo suficiente para notar la tensión sutil en su mandíbula. Ya hablé con el jefe de policía, dijo con calma. Mañana a primera hora recibirás una disculpa pública. La estación completa está bajo revisión interna y los 2 oficiales que te arrestaron están suspendidos mientras se investiga el caso. Laura giró lentamente hacia él. Eso no es suficiente. Daniel sonrió levemente. Lo sé. Se acercó a ella, apoyando las manos en sus hombros con una suavidad que contrastaba con la firmeza de su mirada. Esto no es solo una cuestión de orgullo, Laura. Es una cuestión de justicia. No es la primera vez que abusan de su poder con alguien que no puede defenderse. Pero cometieron el error de hacerlo con la persona equivocada. Laura inclinó la cabeza, sus ojos brillando con determinación. ¿Qué tienes en mente? Daniel dejó escapar un leve suspiro antes de responder. Mañana por la mañana, presentaremos una demanda formal contra la tienda y la estación de policía por detención ilegal, daños morales y abuso de autoridad. Pero eso es solo el comienzo. Se apartó de ella y tomó su laptop, colocándola sobre la mesa. Con un par de clics, abrió una carpeta de documentos que había estado recopilando en las últimas horas. Estuve investigando y resulta que no es la primera vez que esa tienda perfila y acusa falsamente a clientes. Hay al menos 5 casos similares en los últimos 2 años, pero ninguno llegó a los tribunales porque la gente no tenía los recursos para pelear contra ellos. Laura arqueó una ceja. ¿Y la policía? Daniel sonrió de lado. Peor aún. Esos mismos oficiales han recibido múltiples quejas por detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza,
pero sus expedientes han sido, curiosamente, limpiados en varias ocasiones. Es un patrón, Laura. Y voy a destruirlos con él. Laura sintió una oleada de satisfacción recorrerla. No se trataba solo de vengarse por su humillación, sino de asegurarse de que esto no volviera a pasarle a nadie más. Bien, dijo finalmente. Hagámoslo. A la mañana siguiente, el escándalo estalló. Daniel había convocado a una conferencia de prensa fuera del tribunal, donde expuso con precisión quirúrgica cada uno de los abusos cometidos contra su esposa. Presentó pruebas de las prácticas discriminatorias de la tienda y de la corrupción dentro de la estación de policía. Cada palabra que pronunciaba se convertía en un titular, cada documento que mostraba era una prueba irrefutable de la podredumbre del sistema. El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, la tienda emitió un comunicado disculpándose públicamente y anunciando una reestructuración interna para evitar futuros incidentes. Pero no era suficiente. Las redes sociales explotaron con indignación, los noticieros transmitieron el caso en vivo, y la presión pública obligó a la Fiscalía a abrir una investigación formal contra la estación de policía. El comandante que había intentado minimizar el problema fue destituido. Los oficiales involucrados fueron arrestados bajo cargos de abuso de autoridad y detención ilegal. Y, para coronar su victoria, Daniel se aseguró de que la tienda enfrentara una demanda millonaria que no solo la obligaría a pagar indemnizaciones, sino que dejaría un precedente para cualquier otra empresa que intentara cometer los mismos abusos. Días después, cuando todo estaba casi resuelto, Laura y Daniel se encontraban en casa, disfrutando de una copa de vino mientras revisaban las últimas noticias sobre el caso. Los policías siguen diciendo que fue un malentendido, comentó Laura con una sonrisa irónica. Daniel negó con la cabeza. Lo que fue es una lección. Laura levantó su copa en señal de brindis. Una lección de justicia con ironía. Daniel chocó su copa con la de ella, una sonrisa satisfecha en sus labios. Y de venganza elegante. Las secuelas del escándalo no solo afectaron a la estación de policía y a la tienda, sino que comenzaron a tener repercusiones mucho más amplias de lo que cualquiera de los responsables había anticipado. La demanda interpuesta por Daniel y Laura no era simplemente un trámite legal más, sino un ataque frontal y calculado contra el abuso de poder que, poco a poco, fue desmoronando la estructura corrupta de quienes habían creído que podían actuar con impunidad. Los medios seguían de cerca cada avance del caso, los noticieros analizaban los detalles de la investigación, y en redes sociales, miles de personas compartían experiencias similares, convirtiendo lo que había sucedido en un movimiento de denuncia contra los atropellos de las autoridades y las grandes corporaciones que, durante años, habían operado sin consecuencias. La Fiscalía, sintiendo la presión mediática y el temor a verse salpicada por el escándalo, anunció que abriría una investigación exhaustiva sobre la estación de policía involucrada. Se designó un equipo especial para revisar no solo el caso de Laura, sino todos los reportes de abuso de autoridad, detenciones injustificadas y discriminación por perfil racial o socioeconómico que pudieran haber ocurrido en los últimos 5 años. Lo que encontraron fue aún más grave de lo que se imaginaban. La estación había sido el epicentro de numerosas denuncias de corrupción que habían sido ignoradas o encubiertas, con oficiales que utilizaban su autoridad para extorsionar, detener arbitrariamente o incluso fabricar pruebas contra ciudadanos inocentes. Las primeras repercusiones no tardaron en llegar. La tienda donde Laura había sido humillada intentó, en un primer intento desesperado de controlar los daños, ofrecer una disculpa pública y anunciar nuevas políticas de inclusión y respeto al cliente. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Daniel, con su meticulosa precisión, había conseguido acceso a otros testimonios de clientes que habían sido tratados de manera similar. En una jugada maestra, filtró a la prensa interna de la empresa, donde se demostraba que su política interna instruía a los empleados a estar especialmente atentos a ciertos perfiles de clientes, particularmente aquellos que parecían no encajar con la imagen de su clientela habitual. El golpe fue devastador. La tienda enfrentó una ola de boicots, protestas fuera de sus establecimientos y una lluvia de demandas colectivas. Varias sucursales se vieron obligadas a cerrar temporalmente, y la junta directiva tuvo que tomar medidas drásticas para intentar salvar la reputación de la marca. Pero el daño estaba hecho. Lo que había comenzado como una simple acusación de abuso contra una clienta terminó convirtiéndose en un escándalo de discriminación corporativa a nivel nacional. Mientras tanto, en la estación de policía, el comandante que había intentado apaciguar a Daniel esa noche fue destituido y llamado a declarar en el proceso de investigación. La presión aumentaba con cada día que pasaba, y los oficiales involucrados sabían que su destino estaba sellado.
2 de ellos intentaron negociar acuerdos con la fiscalía, proporcionando información sobre otros actos de corrupción en la estación a cambio de una reducción en sus sanciones. Pero Daniel no estaba dispuesto a permitir que escaparan tan fácilmente. Cada documento que presentó, cada testimonio que recopiló, cada pieza de evidencia que expuso, estaba cuidadosamente calculada para asegurar que la justicia no solo fuera servida, sino que dejara una marca permanente en el sistema. Con el apoyo de un grupo de abogados que se sumaron al caso, lograron que se abrieran cargos formales contra varios oficiales, quienes ahora enfrentaban procesos judiciales que podrían costarles no solo sus carreras, sino también su libertad. El caso también desató un debate político. Funcionarios públicos comenzaron a pronunciarse al respecto, algunos intentando desvincularse del escándalo, otros aprovechándolo como una oportunidad para impulsar reformas en la policía y las políticas de detención. Programas de noticias y debates televisivos discutían el impacto del caso, analizando cómo el poder de las conexiones, la corrupción y la impunidad se habían entrelazado para permitir que este tipo de abusos sucedieran sin consecuencias durante tanto tiempo. Mientras el mundo exterior ardía con las repercusiones de su venganza elegante, Laura y Daniel mantenían su rutina con la misma precisión de siempre. No eran personas que buscaban la atención pública, ni tampoco necesitaban validación por lo que habían logrado. Para ellos, la victoria no estaba en los titulares, sino en la justicia restaurada, en la lección impartida y en la certeza de que aquellos que los habían subestimado ahora temblaban ante el peso de sus acciones. Un mes después del incidente, Laura recibió una carta en su casa. Era de uno de los policías que la había arrestado aquella noche. En el sobre, cuidadosamente sellado, había una hoja con un texto breve pero significativo. Señora Montes, sé que una disculpa no cambia lo que hice, pero quiero que sepa que nunca imaginé que esa noche marcaría el final de mi carrera. Fui un peón en un sistema corrupto, pero eso no me exime de responsabilidad. Perdí mi trabajo, mi reputación y mi futuro en la policía. Espero que algún día, de alguna forma, pueda enmendar mi error. Atentamente, oficial Ricardo Torres. Laura leyó la carta con una expresión impasible, y luego la dobló cuidadosamente antes de guardarla en un cajón. No sentía lástima, ni tampoco satisfacción. Simplemente había recibido lo que tarde o temprano tenía que llegar. Esa noche, mientras ella y Daniel compartían una copa de vino en la terraza de su hogar, él notó la carta sobre la mesa y arqueó una ceja. ¿Algo interesante?, preguntó, con su tono usualmente tranquilo. Laura esbozó una leve sonrisa antes de responder. Solo las consecuencias inevitables. Daniel sonrió de lado y levantó su copa en señal de brindis. A la justicia. Laura chocó su copa con la de él y añadió con una mirada de satisfacción. Y a la venganza servida con elegancia. El eco del caso Montes contra la policía y la tienda siguió resonando por meses. La batalla que Laura y Daniel habían iniciado con una demanda legal se había transformado en un referente de lucha contra el abuso de autoridad y la discriminación. Pero mientras la opinión pública aún discutía el impacto del escándalo, la pareja sabía que había piezas del tablero que aún no habían caído. Porque en este tipo de enfrentamientos, siempre había quienes creían que podían salir impunes. Daniel, con su paciencia característica, siguió cada hilo suelto con precisión quirúrgica. La tienda había perdido millones en demandas y en la crisis de imagen que enfrentaba, pero no habían sido los únicos en recibir el golpe. La auditoría interna de la policía había revelado irregularidades mucho más profundas de lo que cualquiera esperaba. Varios comandantes, altos mandos y oficiales que durante años habían operado bajo la sombra de la corrupción ahora enfrentaban una ola de procesos disciplinarios y juicios penales. Pero incluso con todas estas repercusiones, aún quedaban individuos que intentaban aferrarse al poder, esperando que el escándalo se disipara y que el tiempo los protegiera. Uno de ellos era el excomandante Ramiro Fuentes, el hombre que dirigía la estación de policía la noche en que Laura fue arrestada. Había sido destituido de su cargo en medio del escándalo, pero a diferencia de los otros oficiales implicados, aún no enfrentaba cargos formales. Fuentes confiaba en su red de contactos, en los favores políticos que había acumulado a lo largo de los años. Creía que, si se mantenía en las sombras, eventualmente podría volver a la vida pública, quizás con un nuevo cargo en otro departamento del gobierno o en el sector privado. Pero Daniel no pensaba permitirlo. En una de sus visitas al despacho de un juez conocido, Daniel revisó un expediente con información que había conseguido gracias a su red de contactos. No solo confirmaba que Fuentes había encubierto múltiples casos de abuso policial,
sino que además había estado involucrado en una red de sobornos a empresarios locales a cambio de protección contra inspecciones y regulaciones. Cuando Daniel entró al despacho de su contacto en la fiscalía, dejó caer el expediente sobre el escritorio sin decir una palabra. El fiscal lo hojeó en silencio y, al terminar, soltó un suspiro pesado. «Esto es una bomba». «Y tú eres el encargado de detonarla», respondió Daniel con una sonrisa fría. Esa misma semana, la fiscalía anunció que abriría un caso penal contra Ramiro Fuentes por corrupción y obstrucción de la justicia. El excomandante, que hasta entonces había permanecido en silencio, se vio obligado a contratar un equipo de abogados para su defensa, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. En cuestión de días, pasó de ser un hombre que creía poder volver a su antigua vida a convertirse en el objetivo de una investigación que amenazaba con llevarlo a prisión. Mientras tanto, Laura siguió con su vida, más tranquila pero sin olvidar lo que había ocurrido. En las semanas posteriores al escándalo, había recibido múltiples invitaciones de medios de comunicación para dar entrevistas y contar su historia, pero las rechazó todas. No le interesaba ser el rostro de una lucha mediática. Ella sabía que la verdadera venganza no era dar discursos inspiradores, sino asegurarse de que quienes la humillaron pagaran por ello de la única manera que realmente importaba, con sus carreras, su reputación y su libertad. Pero mientras todo esto ocurría, un nuevo elemento entró en escena. Una noche, mientras Laura y Daniel cenaban en su restaurante favorito, un hombre de mediana edad, de traje impecable y mirada calculadora, se acercó a su mesa. «Señor Ávila, señora Montes, lamento interrumpir su cena», dijo con voz educada. «Mi nombre es Santiago Correa. Represento los intereses de personas que han estado observando muy de cerca todo este asunto. Me gustaría hablar con ustedes en privado». Daniel intercambió una mirada con Laura. Sin mostrar emoción alguna, él le indicó al hombre que se sentara. Santiago apoyó los codos sobre la mesa y sonrió levemente. «Han hecho muchos enemigos en los últimos meses. Personas con mucho poder y muchos recursos. Hay quienes creen que esto ya ha ido demasiado lejos». Laura sostuvo la mirada del hombre sin pestañear. «¿Es una amenaza?». Santiago negó con la cabeza. «Solo una advertencia. Hay quienes están dispuestos a pagar mucho dinero para asegurarse de que este asunto quede enterrado». Daniel sonrió de lado. Lástima que escogieron a la pareja equivocada para intentar comprar. Santiago dejó escapar un suspiro y se puso de pie, acomodándose el saco. «Solo espero que entiendan en qué tipo de guerra se han metido». Cuando el hombre se marchó, Laura tomó un sorbo de su vino y miró a Daniel con una expresión tranquila. «Sabes que esto no ha terminado, ¿verdad?». Daniel asintió lentamente, su sonrisa apenas visible. «Por supuesto. Pero lo que ellos no saben es que yo nunca empiezo una guerra que no esté seguro de ganar». Esa noche, mientras la ciudad dormía, en despachos de oficinas gubernamentales y reuniones privadas en clubes exclusivos, varias personas debatían qué hacer con Daniel Ávila y Laura Montes. Habían aprendido por las malas que subestimarlos había sido un error. Pero aún no comprendían la magnitud de su poder ni hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Lo descubrirían pronto. Los días siguientes a la inesperada advertencia de Santiago Correa fueron marcados por una calma tensa, como la brisa helada que precede a una tormenta. Laura y Daniel sabían que el mensaje del hombre no era un simple intento de disuadirlos, sino el primer movimiento de un juego mucho más peligroso. La pregunta no era si sus enemigos intentarían contraatacar, sino cuándo y cómo lo harían. Daniel, con su precisión casi quirúrgica, activó sus propios mecanismos de defensa. Sin necesidad de decir una palabra, puso en marcha una serie de medidas que garantizarían que cualquier intento de represalia no solo fracasara, sino que se volviera en contra de quienes lo intentaran. Su red de contactos en los círculos políticos y legales le permitió identificar rápidamente a los posibles actores detrás de la advertencia. No se trataba únicamente de Ramiro Fuentes, cuyo destino ya estaba sellado, sino de un grupo más amplio de figuras poderosas que habían operado en las sombras por demasiado tiempo. Empresarios, policías de alto rango, políticos que habían construido sus carreras con favores y sobornos, todos sintieron la incomodidad de saber que alguien como Daniel Ávila los estaba observando. Mientras tanto, Laura continuó con su vida de manera aparentemente normal, pero con la certeza de que debía estar preparada para lo inesperado. No era una mujer ingenua ni mucho menos vulnerable. Sabía que la batalla que habían iniciado tenía muchas más capas de las que cualquiera podía ver a simple vista. Y cuando la represalia finalmente llegó, no la tomó por sorpresa. Una tarde,
mientras salía de su clase de yoga, un hombre de aspecto común, con un rostro tan intrascendente que era difícil de recordar, se le acercó con una sonrisa falsa y un tono educado. «Señora Montes, necesito que me acompañe». Laura no se detuvo. Siguió caminando con calma hacia su auto, sin demostrar la más mínima señal de inquietud. «Si intentas tocarme, te aseguro que no vivirás para contarlo», dijo en voz baja pero firme. El hombre titubeó un segundo, pero luego sacó un sobre del bolsillo y lo dejó caer en el asiento del pasajero de su coche antes de dar media vuelta y desaparecer entre la multitud. Laura cerró la puerta y, con la misma calma, abrió el sobre. Dentro había una sola hoja con un mensaje escrito a máquina. «Tienes mucho que perder. Aún estás a tiempo de detener esto». Laura esbozó una leve sonrisa y tomó una foto del mensaje con su teléfono. Luego, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su bolso. No se molestó en llamar a Daniel de inmediato. Sabía que él ya estaba 3 pasos adelante de sus enemigos y que probablemente ya tenía identificada a la persona que había enviado la nota. Cuando llegó a casa, encontró a Daniel en su estudio, revisando documentos con la misma meticulosidad de siempre. Sin decir una palabra, dejó el sobre su escritorio. Daniel lo tomó, lo leyó y dejó escapar una risa corta pero sin humor. «Predecibles». Laura se sentó en el borde del escritorio, cruzando los brazos. «¿Sabes quién fue?» Daniel asintió. «Santiago Correa trabaja para un hombre llamado Esteban Varela. Empresario con contratos gubernamentales, financista de campañas políticas, el tipo de persona que cree que el dinero puede comprar cualquier cosa». Laura arqueó una ceja. «Incluyéndonos a nosotros». «Exacto». Daniel dejó el sobre a un lado y se inclinó hacia ella con una mirada calculadora. «Creo que es momento de demostrarles que su dinero no los hace intocables». Lo que siguió fue una ejecución magistral de venganza elegante. Daniel no atacó a Varela de manera frontal. En su lugar, desmanteló su mundo pieza por pieza, exponiendo los contratos fraudulentos que había firmado con el gobierno, sacando a la luz las auditorías que habían sido manipuladas para ocultar desvíos millonarios, y filtrando la prensa los documentos que vinculaban a Varela con sobornos en el sector privado. En menos de 2 semanas, el nombre de Esteban Varela pasó de ser sinónimo de poder a estar en la boca de todos por las razones equivocadas. Pero Daniel no se detuvo ahí. Sabía que Varela no operaba solo. Con la precisión de un estratega de guerra, fue desmoronando la red de influencias que protegía a sus enemigos. Para cuando la fiscalía anunció la apertura de una investigación formal contra el empresario, la red de poder que lo había sostenido durante años ya se había desmoronado. Varela, acorralado y sin aliados que lo protegieran, intentó una última jugada desesperada. A través de un intermediario, envió un mensaje a Daniel pidiendo negociar. La respuesta de Daniel fue simple y devastadora. «Nosotros no negociamos con hombres que ya han perdido». Días después, la policía arrestó a Esteban Varela bajo cargos de corrupción y fraude financiero. Las cámaras captaron el momento en que era escoltado fuera de su lujosa oficina, con la misma expresión que tantos otros antes que él habían tenido, la mirada de alguien que pensó que nunca caería y que ahora comprendía que la justicia, cuando se sirve con precisión, es implacable. Esa noche, mientras Laura y Daniel disfrutaban de una copa de vino en su terraza, ella lo miró con una sonrisa de satisfacción. «Uno menos», dijo con tranquilidad. Daniel asintió, tomando un sorbo de su copa. «Y aún quedan más». Porque en el mundo en el que ellos se movían, la venganza no era solo una cuestión de justicia. Era un arte. Y Daniel Ávila y Laura Montes eran los mejores artistas. El derrumbe de Esteban Varela no fue solo una victoria personal para Daniel y Laura, fue una señal clara de que nadie estaba por encima de las consecuencias. Sin embargo, sabían que aún quedaban cabos sueltos. El caso contra la policía seguía en marcha, y aunque muchos oficiales corruptos ya habían caído, todavía había quienes intentaban aferrarse al poder. Uno de ellos era Santiago Correa, el mismo hombre que les había advertido en aquella cena. Correa había sido un peón de Varela, pero también un jugador astuto que sabía cómo moverse en las sombras. A diferencia de su jefe caído, él no se quedó esperando el golpe. Apenas supo que su nombre aparecía en algunos documentos filtrados, desapareció del ojo público y comenzó a limpiar su rastro. Sin embargo, lo que no sabía era que Daniel ya lo tenía marcado como el siguiente objetivo. Mientras los medios aún cubrían la caída de Varela, Daniel hizo un último movimiento maestro. Con la ayuda de sus contactos en la fiscalía y en la prensa,
organizó la filtración de nuevas pruebas que vinculaban a Correa con sobornos y extorsiones en múltiples sectores. No solo lo expuso como un cómplice de Varela, sino que reveló su historial de negocios turbios, chantajes y encubrimientos. Cuando la policía finalmente fue a buscar a Santiago Correa, lo encontraron en una mansión rentada, empacando maletas con la intención de huir del país. Su captura fue rápida y sin incidentes, pero su rostro al ser esposado lo decía todo. Nunca imaginó que su advertencia a Daniel y Laura terminaría en su propia ruina. Con Correa fuera del juego, el círculo finalmente se cerró. La red de corrupción había sido desmantelada pieza por pieza, los responsables habían sido castigados y la justicia, aunque tardía, había prevalecido. Semanas después, Laura y Daniel se encontraban en la misma terraza donde habían celebrado la caída de Varela. La ciudad se extendía ante ellos, iluminada por la tenue luz de la noche. Laura tomó un sorbo de vino y miró a su esposo con una expresión pensativa. Se acabó. Daniel la observó por un momento antes de responder. Para nosotros, sí. Para ellos, apenas comienza. Ella sonrió levemente. Sabía a qué se refería. Los hombres que habían caído aún enfrentarían años de juicios, condenas y el desprecio público. La humillación que habían intentado hacerle vivir a ella, ahora la vivirían cada día, en cada titular de los periódicos, en cada mirada de la gente que los reconociera. Se inclinó hacia Daniel y lo besó suavemente. A veces me sorprende lo despiadado que puede ser. Él sonrió contra sus labios. Solo cuando es necesario. Laura se recostó en su pecho, sintiendo la tranquilidad de haber cerrado un capítulo. No eran héroes, no eran mártires. Solo eran dos personas que habían decidido no dejarse pisotear. Y al final, ese había sido el verdadero mensaje. Nunca subestimes a alguien que no tiene miedo de luchar por lo que es justo. En el horizonte, la ciudad seguía su curso, indiferente a las batallas que se libraban en sus sombras. Pero aquella noche, en lo más alto de su mundo, Laura y Daniel brindaron en silencio, sabiendo que habían ganado la partida. Las semanas que siguieron al arresto de Santiago Correa fueron una confirmación de lo que Daniel y Laura ya sabían. El poder no reside únicamente en la fuerza, sino en el control de la información y en la precisión con la que se ejecutan los movimientos. Correa había sido un intermediario, un operador hábil que, a diferencia de sus superiores, entendía que la clave de la supervivencia no era el dinero ni las conexiones, sino la capacidad de desaparecer cuando era necesario. Pero incluso los hombres más astutos cometen errores, y el suyo había sido subestimar la tenacidad de Daniel. Desde el principio, Daniel no solo había jugado a exponer a sus enemigos, sino que había diseñado una estrategia que garantizara que, una vez caídos, no tendrían oportunidad de recuperarse. La detención de Correa, aunque importante, no era el verdadero golpe. El verdadero daño vendría después, cuando los documentos que Daniel había hecho llegar a la prensa fueran analizados con detenimiento y revelaran la profundidad de su implicación en un esquema de corrupción que no solo abarcaba el sector empresarial y gubernamental, sino que también estaba vinculado al crimen organizado. Los titulares en los periódicos eran demoledores: red de corrupción expuesta, altos mandos y empresarios en la mira, el caso Varela se amplía, conexiones con el crimen salen a la luz, Santiago Correa, el hombre que sabía demasiado. Y con cada nueva revelación, el cerco se cerraba sobre más personas. La fiscalía, impulsada por la presión mediática, comenzó a emitir órdenes de arresto contra funcionarios que hasta entonces habían creído estar a salvo. Se abrieron nuevas investigaciones, se confiscaron cuentas bancarias, se revocaron licencias y contratos, y en cuestión de semanas, toda la estructura que había sostenido a hombres como Varela y Correa comenzó a colapsar. Pero mientras la justicia seguía su curso, Daniel sabía que aún quedaba una última pieza por derribar. Ramiro Fuentes. El excomandante de policía que había dado la orden de arrestar a Laura esa noche en la tienda, el hombre que había construido su carrera a base de intimidación y favores, aún no había caído completamente. Aunque su destitución había sido inmediata y su reputación estaba destruida, seguía evitando la cárcel gracias a tecnicismos legales y a los pocos aliados que le quedaban dentro del sistema. Pero Daniel sabía que eso no duraría. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, recibió una llamada de uno de sus contactos en la fiscalía. Lo tenemos. Esas dos palabras fueron todo lo que necesitó escuchar. Horas después, en una operación coordinada, la policía irrumpió en la residencia de Ramiro Fuentes y lo arrestó bajo cargos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y encubrimiento de crímenes dentro de la fuerza policial. Las imágenes de su arresto fueron transmitidas en vivo por varios canales de noticias,
mostrando al otrora intocable comandante siendo escoltado por los mismos oficiales a los que solía dar órdenes. Pero lo que realmente selló su destino no fue su arresto, sino la filtración de grabaciones en las que se le escuchaba hablar sobre las detenciones falsas que había ordenado para proteger a empresarios como Varela, los sobornos que había aceptado para encubrir crímenes, y lo más grave, su participación en una red de tráfico de información confidencial que vendía expedientes policiales a organizaciones criminales. Para cuando los medios terminaron de desglosar la magnitud de sus crímenes, no había forma de que pudiera escapar. Su juicio fue rápido y ejemplarizante. Condenado a más de 20 años de prisión, Fuentes pasó de ser un hombre temido dentro de la policía a convertirse en uno más dentro del sistema penitenciario que solía controlar. Con su caída, Daniel y Laura finalmente pudieron cerrar el capítulo. Pero no fue una victoria celebrada con grandilocuencia ni discursos. Fue un triunfo silencioso, la satisfacción de haber ejecutado su venganza con la misma precisión quirúrgica con la que sus enemigos habían intentado destruirlos. Un mes después, Laura y Daniel disfrutaban de una noche tranquila en casa. La tormenta había pasado, pero las cicatrices del conflicto seguían allí, recordándoles todo lo que habían enfrentado. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos hasta aquí?, preguntó Laura, recostada en el sofá con una copa de vino en la mano. Daniel la miró con una media sonrisa. Siempre lo supe. La diferencia es que ellos no lo vieron venir. Ella soltó una risa suave. No sé si es más aterrador que tengas razón o que disfrutes tenerla. Él se encogió de hombros, divertido. Ambas cosas. Laura se quedó en silencio por un momento, observando las luces de la ciudad a través de la ventana. Finalmente, habló con una calma absoluta. Se acabó. Daniel tomó su mano y la apretó suavemente. Sí, pero ellos van a recordarlo para siempre. Porque en el mundo en el que se había movido, la verdadera venganza no se medía en dinero ni en violencia, sino en la destrucción metódica de aquellos que creían estar por encima de la ley. Y Laura y Daniel habían demostrado que nadie, por más poderoso que fuera, podía escapar de la justicia cuando la ejecución era perfecta. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmieron en paz, sabiendo que habían ganado. No solo la batalla, sino la guerra entera. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras.